Hola amigos, hoy vamos a hablar de HomeKit, pero no de accesorios nuevos, sino de dos funciones que tiene HomeKit que te van a ayudar a sacar bastante provecho de la domótica de Apple. Dentro vídeo. Bueno, pues como os decía, hoy vamos a hablar de dos funcionalidades que nos ofrece HomeKit, que no todo el mundo está muy hecho a ella, así que bueno, pues vamos a daros, digamos, las nociones así básicas para que ya vosotros podáis entrar en estas dos funciones y ir probando cosas y ir haciendo vuestros propios experimentos. Se tratan de los ambientes y de las automatizaciones. Son dos conceptos complementarios pero diferentes y que os vamos a aclarar. Esta que veis es la pantalla principal de HomeKit, la pantalla de favoritos y si os fijáis, pues ahí tenéis en la parte media de la pantalla ambientes favoritos. Estos son los ambientes que yo he predefinido. En la aplicación casa seguramente tendréis un par de ambientes que vienen por defecto vacíos, sin ninguna funcionalidad, pero podéis crear vosotros vuestros propios ambientes. Aquí veis que tenemos buenas noches, película, juegos, ordenador y sofá. Son los nombres que yo le he dado a mis ambientes. Tú puedes darles los tuyos propios. Y veis que hay dos que están activados, película y ordenador. ¿Qué son los ambientes? Los ambientes no son más que una forma de agrupar diferentes dispositivos y con un simple botón o con una simple orden poder ejecutar una acción en todos esos dispositivos de forma simultánea, de forma rápida. Así, pues si quieres encender varias lámparas, no tienes que encenderlas de una en una, sino que activas el ambiente que reúne todas esas lámparas y listo. Por ejemplo, fijaos, vamos a entrar dentro del ambiente película que yo tengo creado y fijaos, aquí está las órdenes que yo he dicho. Ejecutando el ambiente película, lo que voy a hacer es que se va a encender a un 20% la luz despacho, que yo la he nombrado así, a un 10% la tira LED que tengo bajo la televisión y en un 1% la tira LED que tengo en la vitrina a la derecha de la televisión, y además se me va a apagar la luz de la mesita de noche que se refleja directamente en la televisión y yo por lo tanto quiero que se apague. Es un ambiente que yo utilizo pues cuando quiero ver una película de noche en casa tranquilamente. Simplemente activando película ejerce todas estas acciones y así pues no tengo que ir de una en una, y además como veis me permite configurar incluso cómo quiero que se enciendan, en qué porcentaje, o incluso podría configurar hasta en qué color. Puedo decir cómo quiero que se encienda la luz del despacho. O sea que las opciones que nos ofrece esta función de ambiente es bastante sencilla. Este es un ejemplo, tengo más. Por ejemplo, tengo el ambiente buenas noches, que lo que hace es, cuando me voy a la cama, apagar todas las luces que tengo en el salón y así, pues simplemente diciendo buenas noches a Siri, pues me apaga todo y no tengo que ir una a una apagándolas. ¿Cómo podemos crear un ambiente? Es muy sencillo. Fijaos, arriba a la derecha el signo más que hay en la pantalla, pulsamos sobre él y me aparecen las opciones de añadir accesorio o añadir ambiente. Vamos a irnos a añadir ambiente, que es lo que queremos hacer. Y vamos a crear un ambiente nuestro. Hay ambientes sugeridos, pero yo quiero crear el mío desde cero para que así vosotros veáis cómo se hace. Personalizar. Lo primero que tenemos que hacer, darle un nombre al ambiente. Pues yo voy a decir, por ejemplo, ambiente, por ejemplo, relax. Voy a llamarlo relax. Y ahora, si os fijáis, lo que tengo que hacer es añadir accesorios a ese ambiente. Le digo relax, le doy a pulsar, pulso en añadir accesorios y aquí tengo todos los accesorios que yo tengo en HomeKit en mi casa y que son compatibles con ambientes. Pues por ejemplo, vamos a decir que cuando dé en relax, la lámpara de la mesita, por ejemplo, aquí la tengo. Y vamos a decir también que el HomePod. No, el de la cocina no, el del salón, aquí, el HomePod, ahí. Vamos a crear un ambiente con el HomePod y la mesita de noche. Elegimos esos dos accesorios y ya los tengo aquí. Fijaos que ahora mismo, tal y como me los ha añadido, al decir relax, pues me apagaría la mesita de noche. Yo no quiero que me la apague, yo lo que quiero es que me la encienda, pero con una luz tenue, una luz del 10%. Me parece... Ahí está, 10%, perfecto. Y vale, con esa luz cálida. Perfecto, pues al decir relax ya tengo que la mesita se encenderá con un brillo
del 10%. Y el HomePod me dice que lo que puede hacer es reproducir. Y fijaos que justo debajo, contenido multimedia, me dice qué es lo que quiero reproducir. Pues vamos a darle a reproducir audio. Fijaos las opciones que tengo: poner audio en pausa, reanudar audio, ajustar volumen solo, usar volumen actual o usar un volumen personalizado. Yo le voy a decir que, como es relax, vamos a hacerlo bajito. Vamos a decir que cuando ejecute este ambiente lo haga con un volumen bajito. Y vamos a seleccionar el audio. Pues aquí tengo Apple Music, vamos a irnos a mi biblioteca, vamos a irnos a las listas y vamos a decirle pues que cree, por ejemplo, mi lista de favoritos aquí, mi mix favoritas. Vale, pues ya está. Le damos al más que aparece aquí en mix favoritas y ya está añadida. Ya tenemos nuestro ambiente relax, que lo que va a hacer es encender la luz de la mesita de mi mesa del salón a un 10% y reproducir mi música favorita en el HomePod a un volumen prefijado, este. Fijaos que hay muchas opciones, pero es bastante intuitivo, es bastante sencillo. Tengo incluso opciones para repetir o para reproducir la lista de forma aleatoria. Y puedo añadir también más listas, si así lo quisiera. Vamos a darle al OK y ya tenemos el ambiente creado. Fijaos, ahí está. Ese ambiente relax que antes no tenía y que además lo que quiero, le voy a cambiar el icono. Pulsamos sobre el icono de la casita, el que hay al lado de relax, ahí. Y no es que tenga una gran variedad de iconos, pero bueno, pues vamos a añadirle este del corazón. Venga, vamos a ponerle el icono del corazón. Y fijaos, ya me aparece con este icono y ahí me aparece en la pantalla principal de HomeKit. Con pulsando simplemente este botón de relax, pues ya ejecutará esas acciones que os he dicho. Pero además, fijaos que los ambientes, si pulso y hago 3D Touch, bueno, o mantengo pulsado porque ya no tenemos 3D Touch, en el icono de la casa me aparecen, fijaos, los ambientes que tengo predefinidos, los 3 primeros. Venga, pues vamos a reordenarlos porque quiero que este ambiente de relax esté al principio. Vamos a pulsar en editar y como si fueran iconos de la pantalla de inicio de mi iPhone, los muevo y ya tengo. El relax lo coloco el primero y así ahora cuando yo me salga de la aplicación y mantenga pulsado sobre el icono de casa, ahí me aparece relax. Ahí lo tenemos, entonces simplemente pulsando sobre ese icono automáticamente ocurrirá lo que había predefinido. Como veis, es muy fácil crear un ambiente, es muy útil, es muy práctico, agrupar muchos accesorios, dotarlos del brillo, de la intensidad, del volumen, podemos ejercer muchas cosas simplemente pulsando un botón. Por otro lado, si entramos en la aplicación de casa y nos fijamos abajo, a la derecha, fijaos que ahí pone automatización. Esa pestaña lo que incluye son las automatizaciones que yo tengo creadas. ¿Qué son automatizaciones? Pues, como la propia palabra dice, son cosas que se hacen automáticamente. Yo defino unas condiciones y cuando se cumplen se ejecutan una serie de órdenes. Es muy sencillo y es tremendamente útil realizar estas automatizaciones. ¿Cómo se hace una automatización? Bueno, pues es muy sencillo. Fijaos que tenemos varias acciones que pueden desencadenar esta automatización que voy a hacer. Cuando llega alguna persona, cuando se van algunas personas, dependiendo de la hora, cuando se controla un accesorio y cuando un sensor detecta algo. Pues cuando lleguen algunas personas, pues es tal cual, pues cuando alguien llegue a casa. Y me da la opción de cuando sea cualquier persona la que llegue o cuando llegue la primera persona y solamente la primera, no si llega una segunda persona después. Pulsamos sobre la i que hay a la derecha de cualquier persona llega y fijaos que puedo decidir si es cualquier persona o solamente las que yo quiera. Por ejemplo, mi mujer y yo y nadie más. Si llegan los demás no va a pasar nada, pero si llegamos mi mujer y yo, sí desencadenará esa acción. Podemos elegir la ubicación, es decir, a dónde llegamos, porque a lo mejor quiero poner que sea cuando llegue al trabajo y no cuando llegue a casa, o cualquier cosa, cualquier ubicación que queramos, y también podemos elegir dependiendo de la hora, o sea, no solamente si llego a casa, sino además si es determinada hora, por ejemplo, solamente por la noche. Incluso puedo ir más allá y puedo definir si no por la noche, sino desde una hora antes de la puesta del sol y hasta la salida del sol. Fijaos todas las opciones
que incluye la opción de cuando llega alguna persona. Lo mismo ocurre cuando si decidimos lo de cualquier persona sale, tengo las mismas opciones de personalización. En el caso de la hora, pues podemos decidir una hora en concreto o podemos decidir, por ejemplo, que sea nada más desde la puesta del sol, pero no desde la puesta del sol, sino desde una hora antes de la puesta del sol. O podemos también decir si son todos los días o solamente algunos días. Y también podemos, además de definir la hora, también podemos decidir solamente si hay alguien en casa, o cuando soy yo el que está en casa, o hacerlo cuando no hay nadie en casa. Como veis, muchas opciones de personalización. La opción de se controla un accesorio es para asociar una automatización a un accesorio que se enciende, un accesorio que ya tengo. Por ejemplo, cuando se encienda la televisión, pues hacer que se ejecute una automatización, así de fácil, como por ejemplo, pues que se active el ambiente película. Y así no tengo, simplemente se enciende la televisión y el ambiente película se activa con mis luces para ver la televisión perfectamente por la noche. Y también podemos utilizar los sensores para estas automatizaciones. Si tengo un sensor de movimiento o un sensor de humo, que se ejecute algún tipo de acción. Y solamente me aparecen los sensores que puedo tener en casa, que tenga configurados en HomeKit en casa. Todas estas acciones son las que pueden desencadenar una automatización. Os voy a enseñar, por ejemplo, las que yo tengo. Por ejemplo, yo tengo que una hora antes de la puesta del sol, durante todos los días, se encienda la luz del salón. Pero fijaos, solamente cuando hay alguien en casa. Si no hay nadie en casa, pues obviamente no quiero que se encienda la luz. Así que cuando hay alguien en casa, se encenderá la luz del salón. Y si no, pues no se encenderá. También tengo puesta que cuando llegue la primera persona a la casa se encienda también la luz de la mesita. Y tengo, fijaos, una automatización para las luces de los dormitorios de los niños que se enciendan a un 1%, muy suave, a las 8:30, para que se acuestan normalmente sobre las 9 de la noche, pues tengan esa luz encendida tenue durante unas horas. Y luego le tengo puesta la automatización de que a las 2 de la mañana esas lámparas se apaguen. Y así, pues, no esté toda la noche la luz encendida, simplemente la utilicen para quedarse dormidos. Ya habéis visto ejemplos de automatizaciones, habéis visto ejemplos de las automatizaciones que yo tengo configuradas y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer que se controla un accesorio, como os he dicho antes, y vamos a hacer que cuando la televisión se encienda, aquí veis las opciones, cuando la televisión se encienda y sea por la noche, y por supuesto hay alguien en casa, aunque la verdad es que si se enciende la televisión espero que sea porque hay alguien en casa, fijaos, vamos a decir que automáticamente se ejecute el ambiente película. Siguiente. Y ya está la automatización hecha. Es muy sencilla. Cuando la televisión del salón se enciende solo por la noche y solo cuando hay alguien en casa, automáticamente las luces del salón se pondrán en el ambiente película que yo he creado previamente. Y que esto no se desactive nunca. Aquí tengo los tiempos que puedo hacer, en este caso no me interesa. Y ya tengo la automatización cuando se enciende la luz del salón, hacer que las luces se pongan en modo película. Y si quiero, pues puedo hacer la inversa, que cuando la televisión se apague por la noche, se active el ambiente buenas noches y se apaguen todas las luces. Y así lo tengo todo automático. Cuando se enciende la televisión por la noche, se encenderán las luces en el modo película y cuando apague la televisión porque me voy a la cama, se apagará todo automáticamente y no tendré que ni siquiera molestarme en ejecutar el ambiente buenas noches. Como veis, ambientes, automatizaciones, dos opciones muy interesantes que si tenéis accesorios de HomeKit, pues la verdad es que os van a facilitar mucho y os van a hacer valorar bastante la plataforma de domótica de Apple. Un saludo y hasta la próxima.